En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días, vamos entonces a dar paso a la predicación de la palabra del Señor. Recuerden, estamos en nuestra serie acerca de los 10 mandamientos. Hemos caminado durante todo este tiempo y avanzamos ya acercándonos hacia el final de nuestro estudio. Para eso hoy quiero pedirles que vayamos al libro de Éxodo nuevamente. Como saben, estamos en el capítulo 20, específicamente estamos en el versículo 16. Es muy sencillo. Dice simplemente, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Nuevamente, Éxodo 20:16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir aquí a la distancia y a través de la internet. Bendecimos, Señor, no solo yo que estoy predicando esta palabra, sino todos aquellos que están recibiéndola. Queremos, Señor, honrarte y glorificarte en todo. Y darte a ti, Señor, lo mejor. Por eso exponemos la palabra con la fidelidad mayor posible, con la unción del Espíritu Santo. Y escuchamos obedientes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a ver todo el espectro de este mandamiento. Y para eso quiero que vayamos unos años atrás. Y al ir unos años atrás vamos a ir a el 2017. En ese año, el prestigioso diccionario de la Universidad de Oxford declaró que había como palabra del año a la posverdad. Y alguien dirá, ¿qué es la posverdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el diccionario Oxford la define de esta manera. El fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede que toda la evidencia esté apuntando en una dirección. Lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que entiendo, lo que me dicen los datos, todo orienta hacia esto. Pero no, yo decido que creo otra cosa basado en sentimientos, en rumores, en credos, etcétera, etcétera. Y ese es el problema que nosotros tenemos con la situación presente que se construye alrededor de lo que denominamos la fake news. Es decir, noticias que no son reales, pero que se construyen con un viso de verdad, haciéndolo parecer como si fuera cierto y difundiéndolo y a través de las redes sociales, a través de la internet, y terminan con el tiempo para muchos siendo la verdad. Ni más ni menos un chisme. Eso es lo que en el pasado llamábamos nosotros chismes, pero hoy le llamamos fake news. Bueno, son verdades fabricadas, con rumores que se difunden. De tal manera que la mentira se nos vuelve verdad. Y lo que es verdadero se considera mentira. Eso en medio de un mundo en el cual hay una crisis en el valor de la palabra. Ya la palabra empeñada no tiene ningún valor. Por eso es que vivimos en una cultura del contrato. En esa cultura del contrato todo tiene que ser firmado y preferiblemente autenticado, porque si no, no es creído. Tal ha sido la crisis de lo que nosotros llamamos la palabra empeñada. De alguna manera, a esta situación la podríamos llamar la crisis de la verdad. En Mateo 5:37 el Señor nos enseñaba lo siguiente: hombre, si cuando tú hablas, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Esa es la introducción que quería hacer sobre el tema de hoy,
que es sobre la mentira. Vamos entonces a recapitular muy poco, porque sería muy largo hacer un resumen de todo lo que ya hemos estado viendo últimamente. Recordemos eso sí que en los últimos 5 meses, y empezamos en marzo, durante estos 5 meses hemos estado estudiando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hemos hecho nuestro estudio entendiendo la connotación que tiene cada mandamiento. Y a pesar de que cada mandato en este decálogo tiene un contenido negativo tácito, no tomes el nombre del Señor como poca cosa, no robes, no mates, también entendemos que tiene una connotación positiva, y es en la connotación positiva en la que nosotros hemos hecho nuestro énfasis. Un ejemplo es que en los últimos 15 días, cuando estuvimos hablando sobre el mandamiento de no hurtarás, no robarás, también teníamos que ese mandamiento, y con su connotación negativa, tenía otra positiva. ¿Cuál era esa connotación positiva? Que tenemos el derecho al trabajo y también que tenemos derecho a la propiedad privada. Y de todo eso se habló de alguna manera. Pero hemos dicho que nos vamos a enfocar ahora en la mentira. Volvemos entonces en nuestro mandamiento, Éxodo 20:16, que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué quiere decir tácitamente? Lo que quiere decir es: no calumnies y no injuries. Cuando yo estaba empezando a trabajar sobre este tema, pensaba que era lo mismo: calumnia, injuria. Dije, total, es decir mentira contra alguien. Pero la realidad es que es distinto y es importante que hagamos la diferenciación. Según el derecho penal, la calumnia es un delito contra el honor que se comete cuando se imputa un delito a otra persona a sabiendas de que la acusación realizada es falsa. Eso es calumnia. Es decir, le acuso a alguien de hacer algún acto delictivo, de cometerlo, sin que lo haya hecho. En cambio, la injuria es un delito que consiste, dice el Código Penal, en la imputación de hechos o manifestación de opiniones que atenten contra la dignidad de una persona, lesionando su fama, su honor o propia estimación. Las injurias, dice el derecho penal, pueden emitirse de forma verbal, por escrito o de forma gráfica, y para ser consideradas como delito, su contenido ha de ser objetiva y gravemente ofensivo. Ambas palabras se pueden incluir en lo que nosotros llamamos falso testimonio. Es decir, que tenemos una situación que implica un delito cuando acuso a alguien de un delito que no cometió. También puede ser delito cuando digo a alguien que algo que acabe con la honra de una persona, ¿sí? Y es lo suficientemente grave como para hacerle daño. Pero lo cierto es que ambos están penados por la ley. Ambas palabras se pueden incluir en lo que nosotros llamamos no dar falso testimonio. ¿Qué nos implica para nosotros, los hijos de Dios? Que debemos cuidar muy bien lo que digamos de otro. Porque nos sucede tantas veces que oímos algún comentario de algo que se dijo, algo que leímos, que vimos en la internet, no sé, tantas cosas, y somos ligeros para repetirlo y replicarlo a otros. Eso es lo que nosotros hemos llamado siempre chisme, ¿cierto? Pero que puede llegar a hacer un daño tal que acabe con la dignidad y la honra de alguien. Por eso nosotros no debemos caer en algo así. Ese es el aspecto negativo del mandamiento. Pero entonces vamos a ver que hay un espectro positivo del mandamiento que es bien importante también. Y cuando consideramos este asunto de la calumnia y la injuria, tenemos que entender que el lado positivo del mandamiento es el derecho que todos tenemos al buen nombre. Es decir, que cada uno de nosotros, por el hecho de ser personas, merecemos que se considere de cada uno de nosotros lo mejor posible en cuanto a nuestra misma persona. Eso es lo que llamamos buen nombre. Precisamente, volviendo otra vez sobre el asunto legal, la Corte Constitucional define el buen nombre como la reputación,
o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como un derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo proteger, la sociedad debe proteger, la ley debe proteger la reputación de cada uno de los ciudadanos en contra de quien quiera proferir contra ellos una palabra calumniosa o injuriosa. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el falso testimonio atenta contra el derecho a el buen nombre que tiene toda persona. Aquí dice además que no diré falso testimonio en contra de mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Alguna vez al Señor le hicieron esa pregunta y Él respondió con la parábola del buen samaritano, si ustedes lo recuerdan muy bien. Y en esta había un hombre que había sido herido en el camino y pasaban dos personas que de alguna manera debieron haber tenido la obligación de ayudarlo y no lo hicieron. Y llega un tercero que ni siquiera era del mismo pueblo, era un enemigo del pueblo de Israel, se acerca, lo ayuda, lo cuida y después lo lleva a una posada para que lo cuide. Y el Señor hacía la pregunta, le devolvía la pregunta a quien se la había hecho inicialmente. ¿Tú quién crees que fue el prójimo? Entonces obviamente es el que tuvo cuidado del otro. Pero más allá de esa definición que el Señor tiene de prójimo, quiere decir que todas las personas con las cuales nosotros tengamos algún tipo de contacto deben ser consideradas nuestro prójimo. Y aquí entonces tenemos nosotros un verdadero problema. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una sociedad tan llena de comunicaciones que prójimo no es solo mi esposa, no es solo mi hijo, mis compañeros de trabajo, mis hermanos en la iglesia con los que yo estoy conviviendo y pasando un rato todos los días, sino que en virtud de las comunicaciones, mi prójimo termina siendo cualquiera. ¿Por qué? Porque esas comunicaciones nos acercan de tal manera que yo no puedo considerar lejos del concepto de prójimo a prácticamente nadie. Por eso es que no estoy libre para dar ningún testimonio no comprobable, no cierto contra absolutamente nadie. Eso es lo que quiere decir la palabra prójimo en estos tiempos de globalización. Vamos ahora sí a extender nuestro mandato. Hemos visto el mandato reducido al concepto de no calumniar, de no injuriar. Pero tenemos que necesariamente pasar al aspecto más amplio del mandato para llegar finalmente al macro aspecto más importante, que es al que quiero llegar al final. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 7, dice el Señor: te alejarás de las palabras de mentira y no condenarás a morir al inocente y al justo, porque yo no justificaré al culpable. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11, dice: no robarán ni mentirán, ni se engañarán el uno al otro. Simple y llanamente, no mientas. ¿Por qué el Señor no quiere que yo mienta? Porque eso significa faltar a la verdad. Nuevamente, leamos lo que dice Éxodo 23. Te alejarás de las palabras de mentira y no condenarás a morir. ¿Por qué une el Señor en su palabra la recriminación contra la mentira al concepto de matar? Fácil, porque es imposible que yo emita una mentira contra alguien sin que de alguna manera esté matando algo en él. Me explico. Nosotros hemos estado considerando el asunto de la identidad y que cada uno de nosotros tiene una identidad. ¿Recuerdan que lo hemos estado viendo en estos últimos 15 días a raíz de lo que nos dijo el pastor Alfonso sobre esto? Identidad. ¿Y qué es la identidad? Aquello que yo soy. Si yo digo algo mentiroso, estoy yendo directamente contra la identidad de esa persona. Y de esa manera estoy matando algo en ellos.
de tal forma que no hay manera de decir mentiras sin que yo atente contra la vida de una persona, sin incurrir en una forma de homicidio, porque significa atentar contra la imagen misma de alguien. Nuestro Señor Jesucristo corroboró eso en el Nuevo Testamento. En Juan 8:44, cuando Él habló precisamente de la identidad, es decir, de a quién pertenecemos, de quién somos, Él se refirió a la nación de Israel. Y hoy vamos a estar hablando de diálogos importantes que el Señor tuvo con la gente y que tenían que ver con este concepto. Este es uno de esos típicos enfrentamientos que el Señor tenía con la clase religiosa de su tiempo, que en la palabra de Dios dice los judíos de alguna manera, pero que en general se refería a aquellas personas de la nación de Israel que representaban la religión de su tiempo y que se oponían a Jesús. Estando con ellos, estaban hablando de la paternidad y ellos ponían en duda la paternidad de Jesús. Y de alguna manera, de una manera injuriosa, estaban sugiriendo que él era hijo de una cualquiera. Eso es lo que está. Algún día podríamos hablar de eso más largo, pero eso fue lo que dijeron. Pero entonces ellos dijeron que ellos en cambio eran hijos de Dios. Y él les dijo, no, ustedes no son hijos de Dios. Van a ver por qué lo dice y cómo es tan importante este asunto. Dice, ustedes son de su padre. Juan 8:44. Ustedes son de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo, dice él. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay varias cosas que tenemos que mirar, pero la primera es la asociación que hacemos con aquello que nos decía en Éxodo, que no digamos palabras de mentira contra nadie, porque tiene una implicación de llevar a la muerte al inocente. Y hablábamos de la honra y del buen nombre, ¿cierto? Aquí está diciendo que el diablo, que es homicida desde el principio, articula su obra asesina a través de mentiras. Y la estrategia satánica es la mentira. Y con la mentira trae destrucción y muerte al mundo. Por eso es que estos dos conceptos de mentira y homicidio van parejos. ¿Bien? Para todos eso espero que esté quedando muy claro. Que la actitud de Satanás de ser homicida y de buscar nuestra muerte se basa en su naturaleza mentirosa. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo mentiroso se alinea con el maligno que es homicida. ¿Cierto? Luego, no hay forma, como sabemos que la naturaleza de Satanás es ser mentiroso, su esencia, su identidad es mentiroso. Y si nosotros somos mentirosos, venimos a identificarnos con el homicida por excelencia que es Satanás. Recordemos bien esto, Satanás no puede hablar la verdad, no le es posible, no es parte de su naturaleza. Cuando él habla, necesariamente lo que dice es mentira. Pero en cambio nosotros somos hijos de Dios. Estamos en que no somos hijos del diablo, ¿cierto? Si no somos hijos del diablo, si no somos hijos de Dios, nuestra identidad no puede ser mentiroso. Bueno, ahí vamos articulando este macro de lo que significa el aspecto extendido del mandamiento de no darás falso testimonio. Vamos a ir al otro aspecto positivo del mandato. Ya vimos el primero. ¿Cuál era el aspecto positivo que habíamos contemplado? Toda persona
tiene derecho al buen nombre. Nuestro prójimo tiene derecho al buen nombre. ¿Cuál es el otro aspecto positivo del mandato? Y partamos de la declaración que acabamos de hacer, de que Satanás es mentiroso, padre de toda mentira, es homicida, y todo aquel que es mentiroso, entonces es hijo del diablo. Bueno, muy bien. Si no somos hijos del padre de la mentira, y nuestra identidad es la misma de nuestro Padre Celestial, y si hemos venido a ser del linaje de Cristo, ¿cuál es la implicación? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Para hacerlo vamos a ir a algunos textos de la palabra y llegar a una conclusión segura sobre este tema. Primero, vamos a Apocalipsis 19:11. Recuerden que estamos hablando del asunto de la identidad. Este es un versículo que se refiere a alguien que ustedes ya me van a decir quién es. Dice en Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Bueno, ¿quién es el que va en el caballo? ¿Quién es el que se llama fiel y verdadero? ¿Quién es el que con justicia juzga y con justicia hace guerra? El mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Si nosotros nos devolvemos del capítulo 19 hasta el capítulo 3, en el versículo 14, Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recuerden que estos capítulos de Apocalipsis, el 2 y el 3, se refieren a cartas que el Señor Jesucristo escribe a las iglesias de la provincia de Asia, lo que hoy es Turquía. Y una de las iglesias de la provincia de Asia era la iglesia de la Odisea. Contra esta iglesia, si ustedes lo recuerdan bien, se emiten algunos de las sentencias más duras que hay para estas 7 iglesias. Cuando él empieza el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice esto, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Si tenemos que estas son cartas de Jesucristo a las iglesias, se refiere a una carta que escribe el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y cuando se identifica, él dice que él es el testigo fiel y verdadero. Luego, el que viene en el caballo blanco, el que con justicia juzga y hace la guerra, y cuyo nombre es fiel y verdadero, no es otro que Jesucristo. Luego, Cristo es el fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque no hay mentira en él. Dice que él siempre habló con la verdad, y él daba testimonio de eso. Así como no hay verdad en Satanás, en Cristo no hay mentira. Y lo podríamos decir al contrario. Así como en Cristo no hay mentira, no puede haber verdad en Satanás. ¿Listo? En el Evangelio de Juan, libro escrito también por el mismo Juan que escribe Apocalipsis, dice en el capítulo 1, versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, recuerden que estamos tratando de llegar al significado amplio, más macro del mandamiento de no darás falso testimonio. Muy bien. Para hacerlo vamos a ir a otro diálogo famoso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el primero que hicimos fue entre Jesús y los líderes religiosos, una confrontación en la que Él les dice que ellos son mentirosos porque siguen la costumbre de su padre el diablo, que es mentiroso. ¿Listo? Aquí vamos a ir a otro diálogo famoso de nuestro Señor Jesucristo, también en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a un juicio. Hay un momento durante el proceso del apresamiento, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo,
en el cual se entabló un juicio. Y no me estoy refiriendo al juicio que hubo cuando lo llevaron delante del Sanedrín. No me refiero a ese juicio porque ese no era un juicio legal. ¿Por qué no era un juicio legal? Porque esa no era la instancia que tenía que juzgar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Qué era lo que se quería acusar a Jesucristo? De algún delito por el cual era culpable de muerte. Pero resulta que los judíos en el tiempo de nuestro Señor no podían decretar la pena de muerte. El que podía decretar la pena de muerte era la autoridad romana. Y en ese momento la autoridad romana era Poncio Pilato, procurador romano. Bueno, muy bien. Espero no estarlos perdiendo. Lo cierto es que cuando lo apresaron, lo llevaron al Sanedrín, pero ellos reconocieron, ¿qué hacemos? Pensamos que es un reo de muerte, es decir, que hay que matarlo. Pero nosotros no podemos matarlo. Tenemos que llevarlo delante del procurador romano para que él declare la sentencia de muerte. Y es por eso que lo llevan ahí. Antes quiero que nosotros respondamos a una pregunta. Y la pensemos allá cada uno en sus casas. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Algunos dirán inmediatamente, claro, para salvarnos. Por eso es el Salvador. Bueno, para redimirnos, ¿sí? Dice alguno usando Isaías, para librar a los oprimidos, para romper las cadenas de opresión. Bueno, otro dirá, para restaurar todas las cosas al dominio del Padre. Listo, de acuerdo. Todo eso es verdad, pero no resume efectivamente el ministerio de Jesús. Vamos a resolver la cuestión con este escenario que nosotros tenemos acá. Recuerden, nuestro Señor es apresado, el Sanedrín lo lleva delante del procurador romano. El procurador romano lo va a juzgar y en ese momento el Rey de Reyes, el Señor del universo, está siendo juzgado por una autoridad de la tierra, quien va a decretar si es digno de ser llevado a la muerte o no. Muy bien, estando allí, el Señor es juzgado por Pilato. ¿De qué lo acusan? De haberse querido hacer rey. No lo podían acusar de blasfemar contra el día de reposo, ni de llamarse hijo de Dios, porque eso a Pilato no le importaba. Él le importaba si alguien se sublevaba contra el emperador, autoridad a la que él representaba allá en la tierra de Palestina. Luego él le pregunta acerca de la acusación que están haciendo. Este hombre se está haciendo rey. Entonces la pregunta ¿es verdad o es mentira lo que se decía de Jesús? ¿Era Jesús rey o no era rey? Entonces viene el interrogatorio de Pilato. Juan 18, versículos 37 al 38. Entonces Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Y aquí viene nuestra declaración fundamental del ministerio de Jesucristo. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Parece una pregunta irónica, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Alguien diría, tal vez Pilato esté diciéndolo de una forma despreciativa, pero yo creo que él estaba realmente confundido en ese momento. Y de hecho, eso es lo que se ve a lo largo de todo el juicio. Pilato no sabía cómo salirse de la cuestión. Al final termina por la más fácil, pero él siempre quiso zafarse de la situación porque se veía muy incómodo ante los cuestionamientos que implicaba la presencia de la verdad misma delante de él. ¿Qué es la verdad? Parece una pregunta irónica, pero creo que era más una pregunta desesperada. ¿Por qué? Porque Pilato no podía entender, por su contexto pagano, que existiera algo como la verdad. Todo en el contexto del paganismo es relativo. Eso del relativismo no es tan nuevo, no es de este tiempo, que todas las verdades son relativas. No, en el tiempo de Jesús, bajo el imperio romano,
dominado por el paganismo, todo era relativo. Dependía de lo que tú dijeras. Tú podías creer en lo que quisieras, tú podías tener un Dios, tú podías tener otro, no importaba. Lo que importaba es que tú estuvieras juiciosito dándole adoración al César. Del resto a nadie le importaba lo que tú creyeras, ¿cierto? Pero él no podía entender entonces ese concepto de que él decía Jesucristo, que él había venido para dar testimonio a la verdad y que todo el que es de la verdad oía su voz. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Jesucristo anteriormente ya había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es la verdad, entonces se trataba de un juicio ¿a quién? A la verdad. Y por eso la pregunta aquí es fundamental. ¿Qué es la verdad? Se está juzgando la verdad. ¿Existe la verdad? ¿Hay verdad? ¿Podemos declarar que hay verdad? Pareciera entonces que la famosa posverdad no es tan nueva como decíamos. No es que en el 2017, ¡puf!, afloró, sino que desde tiempo inmemorial ha estado entre la humanidad la conveniencia de poner como verdad lo que no es. Por eso es que Satanás es el padre de la mentira. Bueno, entonces miremos un poquito esa palabra verdad. ¿Existe la verdad? ¿Podemos decir de manera tajante que hay algo que es verdadero y que por lo tanto hay algo que es falso? Yo creo que esto es fundamental a la luz del mandamiento que estamos considerando, porque si no existe la verdad, tampoco puede existir el mandato, no darás falso testimonio, porque todo podría ser verdad. Pero si existe la verdad y hay algo que efectivamente es cierto, entonces yo no puedo dar falso testimonio. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué das tantas vueltas? El mandamiento es muy sencillo, no digas mentiras. No digas mentiras contra nadie, pero en realidad se trata de si existe o no existe la verdad. ¿Qué es esto de la verdad? El término en el griego del Nuevo Testamento es aletheia, que quiere decir verdad, verdadero, veraz. Se refiere a lo que sí es cierto, que se conforma a la realidad. Es lo que se opone a la mentira de otros sistemas de pensamiento e implica también una conducta conformada a la verdad, es decir, que el que dice la verdad se comporta de acuerdo a la verdad, ¿sí? Entonces vamos a darle respuesta a la pregunta de Pilato. ¿Recuerdan cuál era? Recordemos que está un poco confundido y pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, verdad, entonces es todo aquello que se conforma a la realidad sin distorsión alguna. Nuevamente, verdad es todo aquello que se conforma a la realidad sin distorsión alguna. Aquí tenemos un problema. ¿Quién de nosotros percibe la realidad sin ningún tipo de distorsión? Alguno de ustedes dirá, yo tengo visión 20/20, luego percibo la realidad sin distorsión. Y alguien que dice, bueno, yo no veo tan bien, pero me colocaron estas gafas. Y con estas gafas yo percibo la realidad sin distorsión. No, no se trata de estas gafas o de estos ojos. Se trata de lo que está detrás de los ojos. Resulta que cada uno de nosotros tiene su distorsión visual. Uy, caramba, alguno me dirá, pero eso no es lo que me dijo el oftalmólogo. Nuevamente te estoy diciendo, la percepción está en tu mente. Cada uno de nosotros tiene unas gafas mentales con las que percibe la realidad. Y toda su percepción de la realidad está condicionada con lo que pasa por esas gafas mentales o espirituales, podríamos decirlo. Me ha pasado mucho en estos días. Yo recuerdo que durante mi infancia, a todos los días llegaba a mi casa el periódico. Llegaba la suscripción de un periódico importante, de suscripción nacional, no digamos cuál es. Y yo lo leía y todo lo que yo leía ahí lo consideraba yo verdad, ¿cierto? Porque lo decía el periódico. Con el tiempo me di cuenta, vine a saber, ya siendo más grande, que todo periódico tiene una línea editorial. Y esa línea editorial interpreta las noticias. Mi hijo, que es periodista, me dice que no hay forma de ser totalmente objetivo con la realidad, con la verdad. Pero
Lo digo porque a raíz de esta situación de distorsión del orden que hemos estado viendo y de la protesta social, se hizo un foro. En ese foro invitaron a periodistas muy importantes. Esto sucedió hace no más de un mes. En ese foro estaba uno de los periodistas más importantes y reconocidos del país, el señor Juan Gosaín. Y a él le hicieron esta pregunta. Esta pregunta es muy bella y muy comprometedora. Casi que le parece una pregunta que se emite contra el Señor Jesucristo. Esas que le ponían cierta trampita para ver en dónde él caía, pues aquí hay una de esas preguntas y hay también una respuesta muy sabia. Le dicen, bueno, con toda esta situación de la protesta social, el periodista ¿con quién se debe alinear? Uy, pregunta difícil. Si Gosaín dice con la protesta social, se echa encima a todo un grupo de personas que estaban en contra de eso. Pero si dice no, contra el aparato del Estado, porque sí, entonces dice, echa encima a todo el otro grupo. Es pregunta de cara, gano yo, sello, pierdes tú, ¿cierto? Pero él dijo algo muy sabio y lo que dijo fue lo siguiente. Me preguntan cuál es el compromiso que el periodista debe tener en estos tiempos de protesta social. El compromiso del periodista es con la verdad. Y no dijo más. Por eso es que es tan importante que lo que nosotros estemos creyendo es la verdad. La verdad. Entonces vemos nuevamente que nosotros tenemos una percepción distorsionada. ¿Recuerdan? Les he dicho que tenemos una especie de lentes con los cuales percibimos la realidad, que esos lentes no están delante de nuestros ojos, sino están detrás de nuestros ojos y están en nuestra mente. Son unas lentes espirituales con las cuales interpretamos todo. Es la misma que hace que alguien diga que está bien algo y otro diga que no está bien. Es la base del relativismo. Y es la que hace que nosotros percibamos la realidad distorsionada. Luego, si nosotros tenemos, y volvemos a nuestra definición de la verdad, que la verdad es la realidad sin distorsión alguna, ¿sí? Es todo aquello que se conforma a la realidad sin distorsión alguna. Entonces tenemos que buscar quién no percibe la realidad distorsionada. ¿Para qué? Porque muy seguramente lo que esa persona dice es verdad. ¿Quién no percibe la realidad distorsionada? Solamente hay uno, Dios. Y por eso es que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Cristo percibe la realidad, la ha percibido desde el principio, la percibió en su tiempo en la tierra y la sigue percibiendo sin distorsión alguna. Luego lo que Él dice es verdad. Luego no podemos conocer la verdad sin Dios. Por ello es que una sociedad que niega a Dios es una sociedad que necesariamente va a vivir en la mentira. Una sociedad que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no sigue a Dios, necesariamente va a decir que es bueno hacer lo malo. Una sociedad que no cree en Dios, que lo desestima o que no lo obedece, necesariamente va a pensar que robar es bueno. Si eso te permite subir en la escala social y si te permite ser rico, no importa si tienes que matar muchas personas por vender esa droga, no importa, te vas a hacer rico y vas a ser famoso, no importa. No importa que tu realidad sea distorsionada, si eso sirve a tus fines, a tu propósito, la posverdad. Pero nosotros entendemos que hay un Señor que es la verdad, que nos enseña a seguir la verdad y a vivir conforme a la verdad. Entonces aquí vienen las implicaciones de seguir a la verdad. Este asunto de la verdad era tan importante para nuestro Señor Jesucristo que Él en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículos 17 al 19, cuando está orando al Padre, dice lo siguiente, versículo 17 del capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo les he enviado al mundo.
Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Esto que a veces parece una especie de trabalenguas y si uno lo mira desprevenidamente como que no se entiende fácil, quiere simplemente decir una cosa. Santificado quiere decir apartado con un propósito. Entonces, la oración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo al Padre es que nos aparte, que nos guarde, que nos dé un propósito. ¿En qué? En la verdad. Y esa verdad está expresada en su palabra. Como está expresada en su palabra, nuestra santidad viene a través de la palabra de Dios. Y la verdad está en la palabra de Dios. Es decir, tú me vas a decir entonces que esa serie de mitos que tú llamas la Biblia es la verdad. Sí, porque es la palabra de Dios. Y ya vimos que lo que expresa Dios es la verdad, porque en Él no hay mentira. Bueno, muy bien. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué significa para nosotros de manera práctica? Que somos santificados en la verdad y que estamos entonces comprometidos a la verdad. Primero, que debemos hablar la verdad siempre. Que no hay forma de que nosotros digamos mentiras. Y eso ya lo hemos dicho anteriormente. Pero segundo, es que debemos vivir de una manera que sea veraz, que no tenga doblez. Es decir, que debemos ser íntegros. Yo no digo una cosa y hago otra cosa, sino lo que digo, eso hago. Primera cosa, no digo palabras mentirosas. Segundo, vivo de una manera veraz. Pero va más allá. Es que debo estar dispuesto a defender la verdad en contra de la mentira. Y por último, viene el sacrificio mayor de todos. Dijo nuestro Señor que el que quiera venir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y lo dijo que el que quiera estar con Él debe morir a sí mismo. La implicación máxima de seguir, de ser santificado por la verdad, es estar dispuesto aún a morir por la verdad. Ojo, no he dicho a matar por la verdad, porque eso es lo que a veces parecen entender algunos. No, yo debo estar dispuesto aún a morir por la verdad. Y eso tiene dos implicaciones. Una es la muerte física, obvio, pero la implicación es que día a día yo debo morir a mis propios beneficios porque la verdad sea una realidad. Si yo vivo refugiado en mentiras para vivir de alguna manera, debo renunciar a la mentira, así eso implique para mí una pérdida. Yo no puedo caminar o vivir en la mentira. Entonces resumamos. Primero, hablar la verdad. Segundo, vivir sin doblez, ser sincero. Tercero, defender la verdad. Cuarto, estar dispuesto a morir por la verdad. Bueno, esto suena un poquito delicado. Ya vamos entrando a nuestra conclusión y para entrar en nuestra conclusión vamos a ir a un tercer diálogo famoso. Recuerden, el primero fue Jesús con los religiosos de su tiempo. Siguiente fue el juicio de la verdad. Pilato, juzgando a Jesucristo, se entabló un diálogo y eso nos permitió establecer el significado de verdad. Y ahora vamos a hablar de lo que significa caminar con la verdad. Juan 3, versículo 3, versículo al 11, Juan 3, 3 al 11. Aquí tenemos a Nicodemo, el famoso diálogo que se entabla entre nuestro Señor y Nicodemo cuando este último, uno de los jefes de los fariseos, va a buscar a Jesús en la noche. Y va allá a hacerle unas preguntas y le dice, mira, yo creo que tú vienes de Dios, ¿cierto? Porque pues sí, yo veo tantas cosas en ti que son de alguien que viene de Dios que definitivamente debes hacerlo. Y el Señor cuando le responde en el versículo 3 no le dice, sí, claro, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios. No, le cuestiona acerca de su sistema de creencias. ¿Cómo lo hace? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que a menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. A ver, yo vine a ver si tú venías de parte de Dios y tú me dices que debo nacer de nuevo para ver el reino de Dios y dices de cierto. Bueno, ¿cómo puede nacer un hombre nuevo si ya es viejo? Le dice Nicodemo.
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le responde Jesús, y otra vez, de cierto, te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. El Señor enfatiza algo, lo que estoy diciendo es la verdad, y lo pone 2 veces para afirmarlo, de cierto. No desierto del desierto, no, de cierto. Separemos las palabras. Bueno, ¿qué es lo que dice esta palabra? ¿Saben ustedes cuál es la palabra que el Señor está usando cuando dice de cierto? Es la palabra amén. Amén es una palabra hebrea que quiere decir en verdad. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es amén, amén, te digo que. Amén, amén, te digo que. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. La palabra amén quiere decir que algo que yo he expresado lo sello con la verdad. Por eso cada vez que nosotros oramos decimos al final ¿qué? Amén. Porque hemos orado con la verdad, ¿cierto? Entonces, si yo digo una cosa y al final digo amén, estoy diciendo esto es verdad. Porque estamos sellando la oración con una declaración de certeza, de verdad. Pero la verdad en el mundo de hoy, que está tan alejado de la verdad, que está dispuesto a construir su verdad según la conveniencia, es decir, la maña, ¿sí? Esa verdad que no parece estar en ningún lado es fundamental en el norte que nos conduce a la vida. El cristiano no puede vivir sin la verdad, como no puede vivir sin su Padre Celestial, como no puede vivir sin Cristo. Tiene que ser consecuente con la verdad. Y es aquí donde nosotros estamos ya llegando a nuestro punto final. Y es encontrar nuestro norte en la verdad. Nuestras vidas entonces deben caminar hacia la defensa de la verdad. Si en la sociedad de hoy se dice que no importa cómo esté conformada la familia, yo les digo de cierto, que la familia fue fundamentada por Dios en la verdad del hombre y la mujer. Si alguien dice se puede matar al bebé en el vientre materno según unas condiciones, dice de cierto, amén, amén. En la palabra dice que desde el mismo vientre de mi madre yo he sido creado por Dios. Si en algún lado se dice que se puede matar a viejos, niños o jóvenes, yo digo amén, amén, de cierto, que la vida es sagrada para Dios, porque Él dijo no matarás. Y así es con todas las cosas que en este mundo se ha tratado de pervertir y dañar. ¿Con qué respondemos nosotros? De cierto, porque la verdad está en la palabra de Dios. Luego, nuestro compromiso como cristianos inicialmente está en no calumniar, en no injuriar, porque entendemos que eso daña la honra y va atenta contra la vida misma de las personas. También que por lo tanto valoramos el buen nombre de cada persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios y que debemos estar dispuestos a defender la honra de cada persona porque esa es la verdad. Tercero, que la mentira, que el engaño, que la calumnia, que la injuria, que la falsedad no hace parte de nuestras vidas porque nosotros no somos hijos del diablo, sino somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, quien es la verdad. Cuarto, que somos santos y apartados
y hemos sido santificados con la verdad de la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos una obligación con la verdad que tiene las implicaciones que ya les indiqué anteriormente y que no vamos a repetir, pero que ya hemos enfatizado. Quinto, creo que vamos. La verdad fue parte fundamental del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras de Satanás, dando testimonio de la verdad. Por eso Él dijo, de cierto, amén, amén, en verdad, en verdad. Último, todo hijo de Dios defiende la verdad con su propia vida, y su vida es un ejemplo de lo que representa la verdad. Oramos. Gracias, Señor. Esto me desafía. Y me desafía, Señor, porque tengo que reconocer que en muchas ocasiones, para defender una situación, para defender una posición, he dicho cosas que no son verdad, para salir bien librado. Y entiendo, Señor, que he hecho mal, porque tú viniste a dar testimonio de la verdad y estoy lanzando un testimonio oprobioso al mismo ministerio tuyo, que fue un ministerio de verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cada mentira que hemos dicho. Perdónanos por las mentiras que hemos proferido, o por las verdades a medias, o por las palabras ligeras que hemos emitido, Señor, contra alguna persona, sin entender que tal vez estábamos causando daño a la honra y al buen nombre y le estábamos matando de alguna forma. Perdónanos, Señor, porque en medio de una cultura de mentira no nos hemos levantado como agentes de verdad para defender la verdad, aun si fuera con nuestra misma vida. Señor, santifícanos con tu verdad. Llénanos con la verdad de tu palabra, que el Santo Espíritu la afirme en nuestra vida de tal manera que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios que decimos verdad, porque seguimos al que es fiel y verdadero, y al fiel y verdadero daremos honra y gloria hablando con la verdad. Amén, amén.